La bienvenida al doctor Edgardo Cristiano, el jefe de neurología del Hospital Italiano. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a hablar de esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad relativamente poco conocida, Sí. pero importante en el sentido que afecta a jóvenes. No tiene nada que ver con la arteriosclerosis. Esto se llama esclerosis múltiple. Afecta a jóvenes y los afecta en plena edad productiva. Es una enfermedad que empieza entre los 20 y los 40 años. Es una enfermedad ¿Es silenciosa, doctor? Uno no se da cuenta. Es silenciosa sobre todo al principio y por eso la importancia de detectarla precozmente, porque hemos aprendido en los últimos 10 años que tratarla precozmente es mucho más efectivo que pasado el Dejarla tiempo. avanzar. De hecho, tenemos ahí unos gráficos Sí. que yo traje y decimos que es una enfermedad desmielinizante y autoinmune. ¿Y desmielinizante qué quiere decir? Que la cubierta que cubre a los nervios en el cerebro y en la médula se empieza a perder porque es atacada por nuestro propio organismo. Que no lo reconoce como propio. Que no lo reconoce como propio, lo toma como ajeno y empieza a destruirlo. Y entonces la normal comunicación entre las células nerviosas se interrumpe o se ve enlentecida y eso hace que los pacientes tengan determinados síntomas. ¿Cuáles? Y una gran variedad, porque depende del lugar del cerebro o de la médula que se afecten. Pueden ser problemas visuales, ver borroso de un ojo, ver doble, tener hormigueos en un brazo, en una pierna, falta de fuerzas. Y todo eso al principio de la enfermedad suele durar poco tiempo, 1 o 2 meses, después eso desaparece. Y 1 año o 2 años más tarde vuelve a aparecer otro brote, pero cada uno de esos brotes van dejando lesiones en el cerebro que con el transcurso del tiempo después pueden significar discapacidad para estos pacientes. ¿Esto tiene cura, doctor? No tiene cura por el momento, pero sí control, y ese es el mensaje importante. En los últimos años han aparecido medicamentos muy eficaces. Yo diría que hoy tenemos alrededor de 10 medicamentos distintos que deben ser usados particularmente en cada caso a medida de ese paciente. Esa es la otra cosa que hemos aprendido. Antes usábamos los 2 o 3 medicamentos que teníamos en forma Así, poco general, discriminada y claro. general, como decimos, Verónica, Ahora es más selectivo. pero ahora debería ser muchísimo más selectivo, en el sentido que cada paciente y en cada momento de su evolución necesita de determinado medicamento. Y Doctor, eso, mientras usted charla, estamos viendo imágenes para la gente que está en casa de lo que es la patología, cuántas personas afecta. ¿Esto afecta tanto a mujeres como a hombres, doctor? No, esto afecta casi 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Ajá. Y es algo que no sabemos exactamente bien por qué pasa, pero pasa también con otras enfermedades de tipo autoinmune. Autoinmune. Sí. ¿Y esto que se contagia? ¿La persona nace con esto? No, esos son los grandes mitos o creencias que debemos erradicar. No se contagia, no es hereditaria, no sabemos la causa por la que viene. ¿Y cómo se Sí. contrae? Viene espontáneamente. Es lo mismo que muchas otras enfermedades. El cáncer, cómo se contrae, no lo sabemos. La hipertensión arterial ¿No hay lo vacunas? sabemos. No hay vacunas para prevenirlo. Claro, no hay prevención. O sea, No. un pico de estrés, cualquier cosa puede desencadenar esto. ¿O qué desencadena esto, doctor? No sabemos qué lo desencadena. Sí sabemos que las infecciones virales comunes de un resfrío, una gripe, pueden hacer que estas recaídas sean más frecuentes, pero no es que desencadenen tampoco la enfermedad. Las personas afectadas tienen una predisposición genética a tenerla. Claro. Con esto le voy a dar un ejemplo. En las poblaciones indígenas esta enfermedad es inexistente prácticamente. En los blancos es mucho más común que en los negros. ¿Y a qué se debe, doctor? Y bueno, a la carga genética, a la predisposición genética que tienen determinadas poblaciones. Y tiene que ver con la obesidad, tiene que ver con el sedentarismo.
tiene que ver con el poco descanso, con la gente que consume algún tipo de o psicofármacos o alcohol o cigarrillo? No. No, su pregunta es buenísima en el sentido que hemos aprendido también hace muy poco que la obesidad, algunos tratamientos hormonales, fumar o consumir excesiva sal puede empeorar la evolución de la enfermedad, no desencadenarla, es una cosa muy distinta, pero por eso a nuestros enfermos les recomendamos que eviten la obesidad o que coman sano, les pedimos también que no fumen y les pedimos que disminuyan su consumo de sal, por ejemplo. Y otra cosa importante es que controlen sus niveles de vitamina D. La vitamina D... ¿En qué encontramos la vitamina D, doctor? La vitamina D se encuentra digamos, tomando sol, básicamente. O sea, hay que estar más al aire libre, hacer deporte, ¿eso ayuda? Bueno, por supuesto caminatas. que sí. Bueno, por supuesto que recomendamos muchísimo la actividad física y tomar sol, pero lo que hacemos también en las personas, sobre todo en el invierno, es fijarnos qué niveles de vitamina D tienen en su sangre y si esos niveles de vitamina D son bajos, damos suplemento como a los chicos recién nacidos, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Y hablando de chicos recién nacidos, uno como papás que está viendo dice, ¿mi hijo puede llegar a tener esto? ¿Cómo sé yo? No, es muy raro que un hijo de un paciente con esclerosis múltiple tenga esclerosis múltiple. A diferencia de otros países del hemisferio norte, Europa o Canadá y Estados Unidos, donde la enfermedad es mucho más frecuente en las familias. Afortunadamente, en Latinoamérica no ocurre ese fenómeno de aumento del número de enfermos dentro de una misma familia. Por eso un padre o una madre con esclerosis múltiple no deben tener miedo a que su hijo desarrolle la enfermedad. Sí, eso es muy importante. Y una vez que esto está diagnosticado, sabemos que la persona la agarramos en un estado inicial, el tratamiento, ¿cómo sigue la vida de esa persona? ¿La vida detiene la patología? ¿La va a acompañar? ¿La persona va a tener una sobrevida interesante? ¿Cómo es el tema? Bueno, justamente depende muchísimo de la intervención médica, en el sentido que es importante diagnosticar la enfermedad lo antes posible. Perfecto. Y tratarla lo antes posible. Es muy distinto el efecto de los medicamentos cuando uno trata la enfermedad recién iniciada a que cuando uno trata la enfermedad muy tardíamente o cuando el paciente tiene muchas secuelas. Es importante tener control en todo momento de la enfermedad y además es muy importante monitorear si esos medicamentos son efectivos en ese paciente. Por eso estos pacientes deben hacer su vida absolutamente normal, obviamente. No tienen mayores restricciones en su vida, ninguna prácticamente, pero sí deben hacer controles médicos periódicos con su neurólogo o con centros de atención que afortunadamente en los últimos años se han creado varios en nuestro país dedicados especialmente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple, porque como el manejo es cada vez más complejo, es importante que estos pacientes sean vistos por especialistas que se dediquen pura y exclusivamente a la enfermedad. Y entonces, le decía, es importante que monitoreemos si la respuesta a ese tratamiento es buena, porque si no es buena, debemos cambiar el tratamiento y usar tratamientos más efectivos o más agresivos, o inclusive con mayor riesgo, pero lo que pretendemos evitar a toda costa es que los síntomas del paciente o la discapacidad del paciente sigan progresando. Y para eso hoy tenemos muchas herramientas, a diferencia de lo que pasaba 10 o 20 años atrás, y esa, yo creo, es la gran noticia para los enfermos. Es muy distinto tener esclerosis múltiple hoy que haberla tenido o empezado hace 20 o 30 años, donde las herramientas prácticamente eran nulas. Doctor, ¿y a nivel quirúrgico hay alguna posibilidad o no tiene que ver con lo quirúrgico? A nivel quirúrgico no hay ninguna opción. Todas las opciones son medicamentos y esos medicamentos, como le decía, han ido evolucionando a tal punto que muy pronto hasta tendremos un medicamento para las formas progresivas de la enfermedad, para las que no había ningún tratamiento. Un 10% de nuestros pacientes
que estimamos que son unos 15.000 para la Argentina, un 10% de esos pacientes tienen lo que llamamos formas progresivas primarias, para los que no había absolutamente ningún tratamiento. Y por eso la otra buena noticia es que en los Estados Unidos se ha aprobado hace 2 meses el primer medicamento que tiene efecto sobre esas formas progresivas de la enfermedad y seguramente lo vamos a tener muy pronto en la Argentina. Yo creo que esa es una noticia espectacular para muchos pacientes. Doctor, nos encantó tenerlo, nos encantaría tenerlo nuevamente la semana que viene, cuando usted disponga, para seguir ampliando un poco el conocimiento de esta enfermedad que se conoce muy poco. Muchas gracias, Verónica, a usted por difundir. ¿Usted del Hospital Italiano? Sí, soy del Hospital Italiano, donde tenemos un centro de esclerosis múltiple dedicado a la atención de estas personas. Bueno, muchas gracias a usted. Vamos un poquito.